Hola, mi nombre es Diego Riveros y mi presentación está basado en la motivación en Planning Poker. Antes de seguir, me gustaría explicarles un poquito sobre qué es Planning Poker y cómo se utiliza en ingeniería de sistemas. Y para esto, primero, pues quería mostrarles que Planning Poker es una herramienta de estimación para estimar el costo de un proyecto. De esta manera, ellos normalmente lo que se hace es utilizar un mazo de cartas en donde las cartas cumplen una secuencia Fibonacci y tienen otros símbolos. Entonces es un grupo de trabajo de entre 3 a 8 personas, cada uno tiene este mazo y con esto se utiliza para poder estimar un proyecto. Entonces llega una lista de requerimientos o funcionalidades que necesitan hacer el proyecto y con el mazo uno va decidiendo eh, cada requerimiento cuál es el valor asignado. Entonces imagínense que están en un grupo de 8 personas y tienen esta lista de requerimientos. Entonces seleccionan un requerimiento, le ponen un valor de 3 o 5 y ese es el requerimiento base que van a utilizar para comparar con los otros requerimientos. Entonces después escogen otro requerimiento que va a ser el comparador y van a comenzar a pensar en términos de si este requerimiento, el requerimiento que ya tengo como base es mayor, igual o menor, se le asigna un valor. Entonces después de que tengan este pensamiento y hayan escogido el valor que se le va a asignar al requerimiento que están comparando, cogen una carta. Entonces todos en el grupo están cogiendo una carta al mismo tiempo. Y a la cuenta de 3, todos los individuos muestran esta carta. Luego de esto, pues esto se va repitiendo varias veces. Además de esto, pues es importante mencionar que cada vez que muestren las cartas, cada uno tiene que explicar las razones de que por qué se escogió este valor para ese requerimiento. Luego, pues, como decía, se repite estos pasos hasta que los valores que se seleccionaron cada vez van a ser más parecidos y van a converger en un número. Entonces al final se coge, no sé, una persona dijo 3, otro 5, 3, 5, se coge ese promedio y este es el promedio, es el valor que se le asigna a ese requerimiento. Este proceso se hace con toda la lista de requerimientos y así se estima el valor de un proyecto. Entonces, esta es como la idea de Planning Poker. Ya sabiendo un poquito qué es Planning Poker y cómo se desarrolla el proceso para utilizar Planning Poker como herramienta de estimación, el siguiente paso sería pues presentarles la pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación se generó ya que en ingeniería de sistemas normalmente siempre se busca mejorar la herramienta de estimación para que cada vez sea lo más cercana posible a que dé un valor real con respecto a un proyecto. Pero nunca se ha investigado cuáles son las motivaciones que hay detrás de utilizar estas herramientas, por lo cual se desarrolló la siguiente pregunta de investigación, la cual es: ¿cuáles de los distintos tipos de motivación intrínseca, extrínseca, por regulación externa y o por regulación internalizada están presentes a la hora de estimar el costo de un proyecto ágil por medio del uso de Planning Poker en un grupo con previa experiencia y entre un rango de edad de 18 a 54 años? Para recolectar la información de esta investigación se decidió hacer entrevistas con grabación de audio con una duración de entre 10 a 15 minutos, en donde se le entrevista a 6 participantes mayores de edad con conocimiento y experiencia en metodologías ágiles, específicamente hablando de Planning Poker. Y además de esto se encuentran estudiando o trabajando activamente. Para la parte de las preguntas, se decidió tener primero una fase exploratoria en donde se supiera categorizar cuáles eran las motivaciones principales y por esto se hizo 3 preguntas de fase exploratoria y luego se hizo un par de preguntas dependiendo de la categoría. Normalmente la base de la entrevista tenía 6 preguntas y máximo 19 preguntas. Entonces se comenzaba con fase exploratoria y dependiendo de la categoría se seguía con motivación intrínseca, extrínseca por regulación externa y o por extrínseca por regulación internalizada. De todas formas, dependiendo del tiempo, se intentaba hacer todas las preguntas. Luego de eso, se recolectaba todo este material de las grabaciones, se volvía a escuchar, se extraían las ideas principales de cada individuo y se hacía después un análisis relacionando todas las categorías relevantes con todo lo que se halló en los individuos. A partir de todo este análisis,
se genera una conclusión. Bueno, los resultados acá son bastante interesantes, sentiría yo, ya que arrojaron cosas pues que eran obvias, pero al mismo tiempo se encontró cosas que no eran obvias. Pues el primero sería que a las personas, la verdad, les gusta mucho utilizar Planning Poker cuando se generan construcciones de relaciones dentro del equipo, ya que pues en Planning Poker, como les mencionaba al comienzo, uno tenía que comunicar sus ideas y su forma de pensar. Entonces, sí, como team building entre las personas y se genera un acercamiento más entre el grupo. También pues como todo el mundo expresaba sus opiniones, la gente con menos experiencia aprendía de la gente con mayor experiencia. Y también disfrutaban muchísimo que cuando se hacía este planning poker, todo el mundo pues aceptaba los ideales de otras personas, sus opiniones y no había comentarios negativos a las personas. Además de esto, otros resultados fueron que la primera vez que utilizaban Planning Poker era porque alguien en el ambiente laboral les decía, les mostraba que es una herramienta efectiva y por lo tanto pues era bueno utilizarla. También había casos que en las universidades se enseñaban antes de graduarse y cuando salían pues alguien lo utilizaba, entonces se volvían a utilizar. Una pregunta que se hizo para ver si había presión social en utilizar esta herramienta, ya que era muy conocida. En nuestro caso, los 6 individuos dijeron que nunca les pasó esto, pero un individuo dijo que sí había escuchado de experiencias de otras personas en donde sí las obligaban. Y ya las últimas 3 resultados que se encontró es que consideran que Planning Poker es algo que se conoce como una cultura que se desarrolló, pero que pues depende de la habilidad dependiendo de las experiencias con los proyectos. Y ya los últimos resultados que se encontraron fueron que Planning Poker ya se conoce como si fuera una cultura, pero aún así, dependiendo de los proyectos y las experiencias de cada individuo, estos deciden transformarlo o no. Además de esto, también se muestra que es un método que casi todo el mundo conoce y por lo tanto se adapta con facilidad dentro de los proyectos. Y ya lo último es que todos están de acuerdo en que es importante que todos los individuos tengan una disciplina dentro del equipo en la cual confíen en el proceso y así estaba mejorando, va continuando a tener una estimación más correcta a la hora de estimar un proyecto, ya que al comienzo esta herramienta, pues por falta de experiencia, por falta de cultura, los resultados no son completamente exactos, pero que con el tiempo se van mejorando y cada vez va logrando ser ya muy reales. Y ya como para finalizar con la parte de la discusión, como les comentaba antes, las investigaciones que se encontraron buscando en Google Scholar, en papers y en otros lados, siempre están dirigidas hacia la búsqueda de herramientas que nos permitan de manera más efectivas poder estimar cuánto es el costo de un proyecto, cuánto es lo que se va a demorar un grupo para desarrollar este proyecto. Pero no existe unas investigaciones donde miran cuánto un individuo, dependiendo del estado de ánimo, de sus conocimientos, pueda jalar este valor y de jalarlo de un resultado real a un resultado que no se acerca a lo real. Entonces, pues las propuestas serían que se buscaran en qué medida un individuo puede desviar al grupo de, de este valor exacto, para así poder buscar si también un individuo puede afectar muchísimo el grupo y puede afectar la herramienta y no seguir buscando herramientas que sean más exactas pensando que el individuo nunca va a estar en un estado de ánimo completamente pleno y pues somos personas y necesitamos saber que hay veces donde no estamos completamente bien y hay veces donde donde necesitamos ayuda. Entonces sería importante buscar cómo una persona puede jalar el grupo y cuál es su efecto en esto. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego.